Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy día sábado, que ahora tenemos como 10 de julio. Estamos una vez comenzando el estudio de la clase de la academia de liderazgo, y hoy tendremos la clase número 8. Estaremos dándole un repaso a esta clase que es muy importante también que para cada uno de nosotros. Sabemos que las clases que estamos teniendo son clases para principiantes, para personas nuevas, y por eso hoy vamos a empezar hoy con esta clase. Daremos comienzo a un repaso a todos los libros, los 66 libros de la Biblia, comenzando esta vez con los primeros 5 libros de la Biblia, lo que es conocido como el Pentateuco, y también le daremos también un poquito a los libros históricos. Así es que en eso comenzaremos hoy. Ese es el propósito, de que podamos conocer un poco más la Biblia. De eso se trata este estudio, que conozcamos cómo la importancia que tiene de saber cómo está estructurada la Biblia, y saberla estudiar, saberla interpretar también. Es muy importante. A veces la malinterpretamos porque realmente no, por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, y por eso es tan importante estudiar. Si nosotros no estudiamos, terminaremos en oscuras, porque el estudio nos abre más la mente, nos abre más los ojos, nos hace ver mejor las cosas. Y por eso vamos a darle un repaso hoy a estos libros de la Biblia. Así es que dice que clase número 8, ya dijimos, ¿verdad? Panorama bíblico. Y hoy estaremos estudiando lo que es el Pentateuco y los libros históricos. El propósito dice que es aprender acerca de los libros del Antiguo Testamento, conocer los libros de la Biblia, su estructura, el Pentateuco y los libros históricos. De eso se trata el tema de hoy, este día. Bueno, la palabra Pentateuco tal vez no es muy conocida, una palabra bastante desconocida, pero el Pentateuco viene del griego, que penta significa 5 y teuco significa rollos. En este caso serían 5 rollos, 5 rollos. Se sabe que normalmente dicen penta, se trata de 5, y teuco es rollos, entonces 5 rollos. También estos 5 libros son conocidos como los libros de la ley. El pueblo de Israel es la parte, lo que Israel le llama la Torá. ¿Por qué? Porque entre ellos, comenzando con el Génesis significa comienzo, o principio. Por eso es que en el Génesis encontramos el comienzo del universo, la creación de Dios. Encontramos cuando Dios, la desobediencia del hombre, la caída del hombre. Encontramos también en Génesis lo que es la historia respecto del diluvio. Encontramos ahí también el tiempo cuando Dios llama a Abraham, también la promesa de Abraham. Encontramos todos esos pasajes en el Génesis. Génesis también es un libro muy especial. Fue escrito por Moisés. Estos 5 libros, los 5 libros fueron escritos por Moisés. Moisés fue quien escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Por eso Pentateuco son esos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Así es como se encuentran los 5 libros de la ley, y conocidos también como el Pentateuco. Así es que esta tarde es importante que nosotros los aprendamos. Subraye siempre la palabra Pentateuco y escríbala ahí el significado que tiene. Es importante que vayamos conociendo más respecto a todo lo que la palabra de Dios dice. Rollos, ¿por qué le llama rollos? Bueno, en el tiempo antiguo la Biblia no estaba en un libro como ahora la tenemos. Estaba en un libro. Eso es nuevo. Al principio, cuando Moisés escribió, mucho escribió como en láminas de piedra, o sea, como tablas de piedra. Escribían a veces de barro, así, y ahí en eso escribían. Y también ya después se hicieron rollos o pergaminos, el libro como, digamos, como se enrolla un papel higiénico.
al papel que tenemos, o las papel toalla, así mismo estaban. Lo único que se ponían en dos lados, eran dos rollos que tenían y se abrían, así se iban abriendo para poderse leer. Entonces, en todos esos rollos se escribía, cada libro tenía, era un rollo. Entonces, por eso cuando Jesús viene, Él pide el libro del profeta Isaías y lo que le dan es el rollo del profeta Isaías. Y cuando lee la parte, tampoco en el tiempo antiguo no habían como los capítulos, los versículos, no estaba así. Era un solo leer como leer una carta, todo, era un solo pasaje. Se hicieron los libros, los capítulos y versículos para poderlos leer mejor, para poder estudiarlos mejor. Así ya nosotros citamos en el libro tal capítulo, tal versículo, se hace más fácil para escucharlo. Imagínense que leyendo usted, búsquelo en el rollo de los Salmos, y allí en medio dice esto, y para escucharlo tendría que estar dándole vuelta a eso para encontrarlo, pero ahora como lo tenemos estructurado, se los hace más fácil estudiarlo. Entonces, todo esto se dio mucho más después. Por eso es importante entender que hoy se nos facilita más, porque se ha trabajado mucho esto para facilitar lo que es el estudio de la palabra. Por eso es que leíamos Pentateuco, porque eran cinco rollos, 5 pentas y rollos, porque antes estaba así, escrita en rollos la palabra. Entonces, también estos libros, lo que son para el pueblo de Israel, lo que se conocía como libros de la ley, o los libros de la Torá para Israel. Es que la Torá ellos incluyen también a los profetas. Pero también quiero también mencionar en el Éxodo, por ejemplo, el libro de Éxodo, el Éxodo significa partida o peregrinación, salida. Por eso es Éxodo. Vamos, cuando el pueblo de Israel, este libro se escribe en el momento que Israel sale de Egipto. En ello pueden encontrar, en el Éxodo encontramos el tiempo ya de Moisés, más cuando Moisés nace, y de ahí comienza la historia después en el Éxodo, terminando Génesis con el cautiverio de Israel y empezando Éxodo a la peregrinación de Israel. Casi todo el Éxodo se ve cuando Israel está en el desierto, todos esos milagros te los va a ver. También después de Éxodo tenemos el libro Levítico. El libro Levítico es libro de leyes. Es un libro donde se escriben todas las leyes a Israel, las fiestas, los servicios, los ceremoniales que Israel tenía, se encuentran ahí en lo que es en el Éxodo. Por eso, si vamos a la estructura de la Biblia, usted lo tiene en su libro, encontrará el Génesis, que tiene 50 capítulos, y ahí le dice que el origen en él se encuentra el origen del universo, la humanidad, la vida de los patriarcas, lo que es Abraham, Isaac, Jacob y con sus 12 hijos. Hasta allí termina el Génesis. Ahí va a encontrar, como le dije, el diluvio y todas esas historias las encuentra ahí. El Éxodo, ahí también dice Moisés enviado por Yahvé para sacar a los israelitas de la tierra de Egipto, caminata por el desierto y alianza y normas, porque también en Éxodo ya tenemos ciertos pactos que hizo Dios. Cuando hablamos alianzas, unos pactos que hizo Dios con Israel, es en el Éxodo que se encuentra la entrega de los 10 mandamientos, las entregas de las leyes que Dios le dio a Moisés, se encuentran en el Éxodo, mientras Israel va por el desierto caminando. Por eso es que se llama Éxodo. En Levítico encontramos leyes referentes al culto y sacerdotes. Usted lee Levítico, no sé si alguna ha tenido la oportunidad usted de estudiar el libro de Levíticos, y encontrará muchas leyes ahí que se le dieron a Israel. Encontrará muchas normas que Dios le dio al pueblo de Israel, para hasta las vestiduras del sacerdocio, el diseño del tabernáculo, como las medidas del tabernáculo, todo lo que iba a estar dentro del tabernáculo. Todo se encuentra ahí en este libro, en lo que es Levítico. Y Números también. Números es una continuación.
Números continúa la caminata por el desierto, exploración de la tierra prometida, se encuentra en Números. Deuteronomios, el Deuteronomio casi es una repetición de todas las leyes que le dio Dios en Éxodo a Israel. ¿Por qué se volvieron a repetir todas las leyes? Porque cuando Dios le entrega las leyes a Moisés, era la gente que salió toda de Egipto. Toda la gente que sale de Egipto recibe las leyes. Pero acordémonos que a causa de la desobediencia, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y están peregrinando alrededor del desierto por 40 años hasta que mueren todos ellos. Y se levanta una nueva generación, ahora sí, de judíos. Y ahora a esta nueva generación hay que volverle a enseñar todo lo que Dios antes había dado. Así como aquí lo hacemos, ya varias clases de estas ya las hemos enseñado varias veces, pero tenemos que enseñarle a los nuevos que van llegando. Entonces, se le vuelve, por eso es que usted se dará cuenta que los 10 mandamientos en el Éxodo se vuelven a repetir en Deuteronomios. Y muchas cosas que las bendiciones y las maldiciones se vuelven a repetir también en Deuteronomio, porque hubo necesidad de repetírsela a esta nueva generación que ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Así es como Israel entra a la tierra prometida. Entonces, de esa forma está estructurado lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces, es importante leer estos libros también. Es importante porque nosotros aprendemos mucho respecto a esto, a todo lo que allí hay. Porque a través de ellos también Dios nos habla a nosotros. Aunque específicamente esta palabra era para Israel, porque era el pueblo que venía, con el que Dios estaba trabajando, era el pueblo escogido de Dios. Y Dios estaba trabajando con Israel directamente, pero ahora nosotros también somos pueblo de Dios, y por eso también toda esta palabra también apunta a nosotros también. Así es que también tiene que ver con nosotros. Por eso dice que Deuteronomios es la víspera. Por eso, acuérdense bien, Génesis tiene 50 libros, pero otros 50 capítulos. Éxodo tiene 40 capítulos, Levítico tiene 27 capítulos, Número tiene 36 capítulos y Deuteronomio tiene 34 capítulos. Hay personas que se proponen leer la Biblia en un año y van leyendo todos los días. Se proponen leer algo y al final de un año terminan de leerla. Es importante porque conocer la Biblia es muy importante. A través de estos estudios nosotros vamos a aprender mucho de la Biblia. Yo quiero terminando, quiero darles una clase también cómo interpretar la Biblia, qué es la base más mejor para interpretar la Biblia, las claves para que usted pueda hacer una buena interpretación de la Biblia, porque a veces la gente lee y malinterpreta la Biblia, y al malinterpretarla la aplicamos mal. Entonces, ¿cómo hacer una buena interpretación? Lo vamos a hacer también. Vamos a conocer por qué la Biblia de nosotros, evangélica, tiene menos libros que la Biblia católica. Entonces vamos a entender por qué existen esos libros más y por qué nosotros tenemos menos. Todo eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero fíjense la importancia, hermanos. Mire, estos libros, esto es muy importante aprenderlo, aunque es sencillo, pero es muy importante. Pero lamentablemente cuando se trata de aprender, el enemigo se pone y la gente empieza diciendo voy, pero luego ven ahora muy poca gente atiende el llamado. Pero bueno, creo que por falta de que nosotros no tengamos enseñanza no se va a quedar nadie sin saberlo. Si el que no quiere venir o que no quiere estudiarlo, hasta les damos la oportunidad de que lo puedan estudiar a través de este medio también, a través de lo que es los videos en YouTube, para que puedan seguirlo estudiando. O sea que excusas no hay para aprender. El problema es que la gente no tiene tiempo. El tiempo nos absorbe, el tiempo nos hace daño a nosotros, pero necesitamos hacerlo, necesitamos hacer tiempo para poder aprender, porque es importante, es importante. Así es que, ¿alguna pregunta, hermanos, respecto a Génesis, estos libros que estamos estudiando? ¿Hay alguna pregunta que usted quiera hacer respecto a ellos, a esto que hemos estado estudiando? Algo que usted diga, quiero ver esto. El libro de Levítico, hermano. Levítico. Ese libro es solamente las leyes referentes a, digamos, a la administración a la administración de los cultos y sacerdocio, no es para el pueblo.
Sí, Para los que tienen la cabeza de la iglesia tengan unas leyes. Claro, son ordenanzas de todo lo que va a haber dentro de lo que es el culto y ceremonia. Por eso, de hecho, lleva el libro de Levítico, que los levitas eran los sacerdotes que ministraban en el templo. También, pero casi todas las reglas las tenía que saber todo el pueblo, porque eran parte. Cada significado, cada vestidura que se ponía el sacerdote, cada piedra que llevaban en el pectoral, el cinturón, todo cosa que llevaba el sacerdote tenía un significado importante para el pueblo. Todo lo que tenía, cosas que no debían de hacer, cosas que debían de hacer, cosas que debían de estar allí, cosas que no podían llevar ahí, todo eso tenían que tenerlo muy en cuenta ellos. Muy importante a la hora de... entonces ahí vamos a encontrar mucho enseñanzas también civiles para el pueblo también. Con quién se podía casar y con quiénes no podía casarse. Es de allí que sacamos que los hermanos no se pueden casar, los hijos de los hermanos no se puede casarse también entre la Biblia alcanza lo que pasa es que algunas personas tienen la interpretación que dicen hasta la tercera y cuarta generación, pero no está hablando de casarse, sino está hablando del pecado. Pero en sí la Biblia dice que el tío no se puede casar con su sobrina, hija de su hermano, no hija de su hermano, y así, ni tampoco los hermanos no se pueden casar con otros hermanos. Ya la Biblia ya no toca a los primos más, ya no los toca más. Pero bueno, todavía no creemos que hijos de dos hermanos no es correcto, pero sí hasta dónde el alcance que tiene, ¿verdad? La estructura de eso, ahí lo puede encontrar todas esas leyes. Ahí están las leyes de alimentación que Dios le dio al pueblo, todo eso lo encuentra ahí, las vestiduras, todo eso lo encuentra ahí. Bueno, seguimos. Número, como le dije, la continuidad sigue el pueblo, casi es una repetición y sigue hablando en números. Encontrará mucho también de cómo Dios iba a trabajar el tabernáculo y todo eso, si vamos a ver. Ya les dije, Deuteronomio es la repetición de la ley y también el comienzo de la conquista a Canaán. Ahí se encuentra. Por eso vemos allá abajo, dice los libros históricos, ya entrando a los históricos, cuentan la historia de la humanidad y el pueblo judío desde la muerte de Moisés hasta la rebelión contra el helenismo. Entre los antiguos hebreos, el pasado era importantísimo, sin descartar en ningún momento la esperanza en un futuro mejor, su propia naturaleza de pueblo, del pacto, del pueblo elegido. Obligaba a los judíos a estudiar y a respetar en profundidad su pasado. Esto es los tiempos en que de pueblo perseguido a esclavizado había pasado a ser el ejército de Yahvé. Lo que está hablando es que, acuérdense que Israel siempre se ha preocupado mucho por enseñar a sus hijos. De hecho, hasta ahora lo hacen. Hasta hoy en día, Israel se preocupa mucho por enseñarle todo el pasado que ellos han vivido a sus hijos. Porque agarraron el pasaje y repetirás a tus hijos estas cosas que yo te mando hoy, al levantarte, al acostarse, donde quiera que vayas por el camino, donde quiera que se repites. Israel lo toma muy en serio eso. Mire, el pueblo judío, los niños tienen una graduación, que no sé si a los 12 años, pero cuando él se gradúa es porque ya él tiene conocimiento pleno. Tiene que preocuparse porque a esa fecha tiene que tener conocimiento pleno de todo lo que es las leyes, los cultos y toda la historia del pueblo judío. Ellos lo tienen bien claro. Por eso a los niños casi para esa fecha lo que les regalan son libros de puro de eso de Israel. No es como nosotros a veces les preocupamos por comprar el iPhone nuevo, por comprar las tabletas y todo. Ellos no, ellos se preocupan por alimentar. Por eso esa gente no es fácil de cambiar.
No es fácil de que la confundan, porque ellos están bien seguros de lo que es, porque leen mucho. Entonces, por eso también quedaron los libros históricos. Nosotros tenemos historia, si usted ve, cada país tiene su historia. Entonces, los libros históricos es para enseñar esas historias. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus historias. Toda la historia de cómo comenzó este país, cómo fue estructurado, cómo los grandes líderes que vivieron, los presidentes tenemos y todo como ha venido este país, todo eso está en libros escritos, está historia. Así como Colombia tiene historia, Ecuador tiene historia, Salvador tiene historia, México, todos tenemos, hay una historia en cada país. Pues estos libros de historia específicamente eran para el pueblo judío. El judío, ellos se preocuparon en escribir cada paso, comenzando con el libro de Josué. Josué es el primer libro de histórico que encontramos. Por eso en la Biblia tenemos varias clases de literatura. Cuando usted estudia la Biblia, debe tomar muy en cuenta eso, porque mucha gente por eso se confunde. Usted tiene que saber cuando esté estudiando historia, cuando esté estudiando leyes, cuando esté estudiando poesía, cuando esté estudiando cantos, cuando esté estudiando una carta. Eso tenemos que saberlo. En la Biblia tiene todo eso, así está estructurado. Hay veces que usted estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos estudiando una historia de lo que sucedió a los apóstoles en ese tiempo. Estamos estudiando el libro de Josué, estamos estudiando la historia que vivió el pueblo cuando Josué fue el juez de ese pueblo. Es una historia que estamos estudiando ahí. Y vemos los hechos que Dios hizo mientras estuvo ahí. Cuando estamos estudiando Salmos, puede hacer que lo que estamos estudiando sea un canto y no lo podemos tratar de aplicar como si fuera una ley o como si fuera una historia. Es un canto. Por eso cuando estudiamos Cantares es una poesía. Y por eso en Cantares vemos cosas que dicen, pero ¿por qué dice eso? Dice cosas en Cantares que son prácticamente solo en la poesía. En la poesía usted le baja las estrellas a una persona. Usted lo lleva puede volar en la poesía, pero es solo una poesía. Es una ilustración para decirle cuánto la ama, ¿va? Alguien tiene que te doy todo mi corazón, pero no es que le está entregando el corazón completo, pleno, ¿va? Uno dice todo, pero son poesías. Entonces la Biblia está lleno de todas esas clases de literatura. Entonces cuando usted lee la Biblia, debe saber qué literatura está leyendo. Por eso hoy estamos leyendo libros de ley, y el segundo paso es libros históricos, es historia. Entonces aprender eso es historia. Todo lo que estamos leyendo es historia. Sucedió en el tiempo antiguo. Que el Dios que lo hizo con ellos, dice la Biblia que lo puede hacer con nosotros también, pero todo lo que leemos aquí, no puedo decir esto va a pasar aquí porque ya pasó, ya sucedió. Que Dios puede hacer algo parecido hoy aquí, con nosotros sí, porque tiene aplicación. Pero por eso cuando la gente trata de aplicar las cosas como se dieron en aquel tiempo, va a terminar equivocada, haciendo cosas malas, porque ya no puede ser igual. Dios va cambiando, las cosas van cambiando con el tiempo. Ok, Josué. En el libro de Josué usted encuentra la conquista de la tierra prometida. Cuando Josué entra a la tierra prometida y la conquista, en el libro de Josué está toda la conquista de Canaán. Ahí puede encontrar usted con todos los ejércitos con los cuales el pueblo de Israel luchó y venció y repartió la tierra. Y ya Josué reparte la tierra a todos. De allí viene Jueces. Cuando hablamos de Jueces, en Jueces encontramos el pecado del pueblo, castigado, arrepentimiento y envío de jueces o libertadores por parte de Dios. Cuando hablamos de jueces estamos hablando de personas que ocuparon liderazgo en el pueblo de Israel. Algunos fueron buenos y otros fueron malos. Unos causaron mal al pueblo, otros fueron buenos. Pero ahí encontrará usted jueces como Sansón fue un juez. Pero falló mal, terminó mal Sansón. Aunque el propósito de Dios siempre se cumplió, pero Sansón fue un mal juez. Encontramos a Gedeón como juez también. Gedeón no creía que él no podía, pero Dios lo llama. Encontramos a lo que es a Barak,
a Débora como jueza, una mujer. Encontramos a varios jueces ahí muy importantes. Terminando con Samuel, el último juez, que de allí el pueblo pide rey. Y ya comienza lo que es los reyes. Después de Samuel es el último juez que tiene Israel, juez y profeta a la vez. Entonces cuando hablamos de jueces, estamos hablando de esas personas. Ruth, el libro de Ruth, alguna gente lo cuestiona, lo han cuestionado, porque según creo que Ruth es el libro de Esteres. Estamos en Ruth. Ruth es el libro de, es la historia de una familia, es lo que se cuenta más ahí. La historia de una familia que habla que hubo hambre en Israel y ellos tuvieron que irse de Israel y se fueron a Moab. Una historia bien trágica porque Noemí era la esposa de este hombre que se fue, y al final se fueron a Moab, y en Moab murieron sus 2 hijos y murió su esposo, y regresa ella sola con su nuera, su nuera Ruth es moabita, se casa con Boaz, y de ahí, bueno, no con Boaz, ¿verdad? Sino con un hombre llamado Boaz. Se casa con un hombre que se llama Boaz, con B-O-O-Z. Y dice que viene a ser abuela de David, parece que abuela de David, parece que viene a ser esta mujer. Bueno, esa es la historia que encontramos, por eso estamos hablando de libros históricos, son historias que se cuentan, que nos ayudan a nosotros también, porque en toda la Biblia tiene enseñanza de Dios, y toda la Biblia son libros inspirados por Dios, todos fueron inspirados a través del Espíritu Santo. También encontramos allí encontramos el libro que le dije, el último juez, que fue Samuel, en el primer libro de Samuel, encontramos encontramos historias ahí, como en el primer libro de Samuel encontramos la historia de, bueno, pues, claro, de la historia de Samuel, de cuando viene de esta mujer llamada Ana, que no podía tener hijos. Y ahí encontramos también la historia de Saúl, de David, cuando David mata a Goliat. Ahí lo encontramos también en el primer libro de Samuel. En el segundo libro es una continuidad, es la época de los es el fin de la época de los jueces. Ahí muere Samuel, y de ahí ya comienza lo que es el tiempo de los reyes, el principio de la monarquía de Saúl, y luego pasa a David. En el segundo libro de Samuel continúa la monarquía de David, ahí sigue David reinando. Y ahí encontramos los primeros libros de los reyes. Bueno, es lo mismo en los libros de los reyes, son historias de estos reyes, historias que estos hombres hicieron, buenos reyes, y vieron malos reyes también, igual que en los jueces. Entonces encontramos todas esas historias ahí en la Biblia. Te puede encontrar toda la historia de David, la historia de todos los reyes ahí que existieron en Israel. ¿Cuántos reyes? Muchísimos. El segundo libro de Reyes encontramos una historia ahí encontramos la historia también en los reyes encontramos una historia de Acab, un mal rey de Israel, uno de los peores reyes, creo yo, Acab. Pero también encontramos la historia de un gran profeta, el profeta de fuego, Elías. Y de allí, después en el segundo libro, continúa la historia de Eliseo, otro gran profeta de Dios. En las crónicas, siempre que hablamos crónicas, son historias también. Crónicas son cosas que sucedieron, que se escribieron ahí. Hasta ahora conocemos eso como crónicas también, la crónica de algo que pasó allá. Entonces se escribe así. Entonces por eso tenemos las crónicas, libro de crónicas, es eso. Entonces todos los libros que están en la Biblia tienen un significado del contenido que tienen ellos dentro. Crónicas, de eso se trata. Reyes, se trata de eso. De los jueces, después de eso se está tratando, de los jueces que existieron. Entonces cada libro le dieron un título respecto a lo que estaba en su interior, en lo que trae el libro. Así es que leer los libros es muy importante de la palabra de Dios. Estoy yendo un poco rápido, tal vez van viendo que no estoy leyendo mucho el libro, pero está muy importante. Cualquier pregunta, hermanos, ¿hasta dónde vamos? Ya vamos por el segundo libro de Reyes.
¿Hay alguna otra pregunta? No, seguimos. Estamos en las crónicas, ya dijo, el primer y segundo libro de crónicas está la historia de todos los profetas. Y en las crónicas encontramos la historia del pueblo desde la creación hasta la muerte de David. Está la historia del pueblo en las crónicas. En segunda de crónicas encontramos la historia del pueblo desde Salomón hasta el exilio y regreso del exilio y restauración del templo, reformas de Esdras. O sea, cuando habla del exilio es cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Tuvo 70 años en Babilonia, cautiverio. En Crónicas menciona eso ya en Crónicas está hablando. Y fíjese que en este tiempo de las Crónicas existieron los profetas, que más adelante los vemos, como el profeta Isaías, Jeremías, todos esos profetas que anunciaron este cautiverio que Israel iba a ser llevado si no se arrepentía, y terminó siendo llevado. Y también el regreso y la construcción del templo a través de Esdras. Esdras también fue un gran líder. La Biblia no lo ve ni como juez ni como rey, pero fue un líder tremendo en el pueblo de Israel, un gobernador, podríamos decir, que gobernó Israel cuando apenas regresó igual que Nehemías. Estos dos hombres ocupan un puesto muy importante. Esdras y Nehemías son los últimos dos libros que tenemos. Anotar Esther también. Los últimos dos libros que encontramos en la Biblia respecto a cuando regresan de Israel. Y estos hombres, wow, Dios los usa poderosamente. Esdras y Nehemías. Yo creo que el carácter de Esdras y Nehemías, necesitamos gente hoy en este tiempo que se levante con un Esdras, un Nehemías, que no le importe que este hombre lo atacaban con todo, y a pesar de todo se mantuvieron firmes para lograr el propósito de Dios en sus vidas. ¿Ven? Así que nosotros también, hermanos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? Vamos bien rápido. Ya estamos a punto de terminar. Ok. Esdras, bueno, dijimos que tanto Esdras continúa la restauración, la reconciliación de las murallas que después Nehemías las termina, pero también Nehemías hace las reformas de Esdras y Nehemías. Ellos vemos que después vuelven a estructurar de nuevo las leyes y empezar de nuevo a hablar del pueblo. En Esdras, Nehemías encontramos con el pueblo después de 70 años vuelve a celebrar la Pascua una vez más, y el pueblo, vemos que cuando regresan la gente llora, y dice que cuando se echaban los muros pusieron los cimientos, aquellos ancianos que vieron el primer templo, que vivieron la gloria del primer templo y vieron que ahora se estaban echando las murallas para construir el templo. Dice que esta gente gritaba, y dice que no se distinguía el llanto con el gozo, porque la gente gritaba tan lejos tan fuerte que desde lejos se oía el ruido que hacían mientras hacían la construcción. Había un gozo y una alegría tremenda, y todo eso lo encontramos ahí en esos libros. Son historias, vuelvo a repetir, son historias que se quedaron marcadas de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Esther, todos, ya muchos conocemos el libro, creo yo, esta jovencita que es traída cautiva. Dice que fue una muchacha que fue instruida dice que por su tío Mardoqueo. Unos dicen que es su primo Mardoqueo. Y vemos que consigue ser la reina, la esposa del rey Asuero. También había una desgracia, había un hombre malo ahí, llamado Amán, que quería matar a los judíos, y les puso día, hora cuando debían de morir ya. Es por eso que el judío hoy celebra la fiesta del Purim, y wow, es el día, creo que el judío le da rienda suelta, a la tomada, hacen tremendas cosas ese día, porque es una fiesta que adoptaron de eso. Algunos escritores, algunos estudiosos de la Biblia y algunos críticos critican el libro de Esther, porque nunca menciona el nombre de Dios. No se encuentra la palabra Dios en ese libro. No se encuentra la palabra Dios en el libro de Esther. Pero
hay todo, la explicación que muchos dan es porque de por sí el pueblo de Israel no menciona el nombre de Dios, ellos no mencionan el nombre de Dios, porque es para ellos una falta de respeto. Ellos usan la palabra Hashem, pero usan una palabra que significa lo que Dios en sí es, pero no su nombre, porque dicen que no se puede mencionar el nombre de Dios. Por eso ellos usan una abreviatura que no tiene vocales, y son puras consonantes que no le dan ningún nombre. Entonces, un día vamos a hablar un poco de lo que es la naturaleza de Dios y cómo lo ve y cómo se habla respecto de Dios. Pero Israel dice que por eso puede ser que no se encuentre el nombre en sí Dios, pero en todo el libro se encuentra el clamor que tiene hacia una deidad muy grande, porque ellos confían en Dios, oran a Dios. Lo único que no tiene la palabra Dios. Pero cuando le dice, vamos a orar, entonces siempre se está refiriendo a alguien muy importante, y para mucha gente por eso lo critica. Pero le digo, en aquel tiempo había gente que criticaba, como cuánto no ahora, en este tiempo también, eso siempre va a existir. Pero vemos que la forma en que Dios obró con ese pueblo allí para librarlos fue tremendo, y bueno, no necesita ver el nombre allí. Dice: Esther es elegida reina, instruida por Mardoqueo, consigue del rey persa Asuero la salvación para los judíos y la desgracia para Amán. Así es que allí encontramos, hermano, todo lo que, un repasito así le dimos rápido a lo que es. ¿Por qué lo di así? Porque muchos de nosotros ya sabemos de todo esto que hemos hablado. Nosotros ya tenemos conocimiento, pero y esperamos que los hermanos también lo vean y que puedan aprender un poco, y esto le puede interesar un poco más a estudiar la Biblia, tener un poco más de deseo de estudiar la palabra. Creo que más adelante vamos a tener unos temas un poco más fuertes en cuestión de que van a ser un poquito más profundo el estudio de la palabra de la Biblia. Pero bueno, yo creo que esto ha sido por ahora. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Traten de contestar el cuestionario, la aplicación personal, traten de contestarlo. Y hermanos, y memorizar la Biblia es muy importante. Así es que les invito a que se memoricen los versículos y todo, que les va a ayudar mucho. Es una bendición poderlos hacer. Y invitamos a todos los hermanos que no están viniendo que por favor se vengan. Este domingo vamos a estar hablando un poco sobre esto de la academia, para que podamos, si no podemos venir este día, poder cambiar el día. Pero por mí no hay problema, yo estoy dispuesto a todo, pero el caso es que usted reciba el estudio, que es muy importante para sus vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Pónganse de pie y así oramos, nos despedimos. Aleluya. Bendito Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que cada día nos des sentir ese deseo de estudiar más tu palabra, Señor. Padre, pon en cada corazón, en cada hijo tuyo, el sentir, Señor, de poder seguir esforzándonos, Padre, por aprender más de ti, oh Dios. Padre, sé que es muy importante, Señor. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, Señor, donde va a haber deseo y ya no se va a poder, Padre Santo. Pero hoy te pedimos por eso que nos ayudes, para que podamos, Señor, preocuparnos por aprender cada día más de ti, oh Dios. Bendice a cada uno de los hermanos, tanto los que lo están presentes como los que lo van a ver el video. Cúbrelos con tu manto y misericordia, con tu gracia y tu amor, y que, Padre Santo, que sean bendecidos cada día más. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. La gloria y la alabanza es para ti, mi Dios. Te lo pedimos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.